No puedo llevarte a Navidad. Mi ex irá y sería incómodo. Mi novia me lo dijo después de que compré regalos considerados para sus padres, y cuando ya estaba planeando proponerle matrimonio. Así que me fui. Meses después, ella está hecha un desastre porque estoy con alguien mejor. Muy bien, Reddit. Esto ocurrió en Navidad de 2022 y mi mejor amigo dijo que sería una historia perfecta para publicar aquí. Así que aquí estamos. Mi novia me terminó 3 días antes de Navidad. Dijo que llevaría a su ex en lugar de llevarme a mí. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Esto fue lo que ocurrió. Tengo 27 años. Soy hombre y trabajo en gestión de proyectos para una empresa mediana aquí en Ohio. He vivido en la misma ciudad desde la universidad porque, ¿para qué irme si tengo un buen trabajo y mi propio lugar? También tengo una camioneta decente que está completamente pagada. No es la vida más emocionante, pero soy estable y estoy cómodo. La Silverado fue mi primera compra adulta de verdad. La compré usada a un granjero que la cuidó como a su primer hijo. Tenía 40.000 millas y un historial de mantenimiento impecable. Pasé mi primer fin de semana instalándole una cubierta y mejorando el sistema de sonido porque las bocinas de fábrica suenan como si estuvieran bajo el agua. Después de una serie de relaciones fallidas porque, aparentemente, ser demasiado serio es peor que ser un inmaduro, había renunciado a las citas. Me estaba enfocando en el trabajo, en el gimnasio y en restaurar un Camaro de 1987 que compré en Craigslist. Luego, mi amigo Jake organizó una barbacoa en el verano de 2021 y ahí conocí a Andrea. Ella era todo lo que creí que quería. Maestra de arte en la escuela primaria local, con una risa capaz de detener el tráfico, y con vestidos de verano que le quedaban perfectos. Conectamos de inmediato. Le parecía atractivo que yo tuviera mi vida en orden, que tuviera muebles que no eran de IKEA y que pudiera planear una cita sin dividir un aperitivo en Applebee's. Por primera vez, alguien apreciaba mi responsabilidad en lugar de llamarla aburrida. Salir con Andrea se sintió diferente desde el inicio. Hablábamos de futuro real. Ella mencionaba querer conocer a mi familia extendida, preguntaba sobre la renovación de mi contrato de arrendamiento e incluso bromeaba con que necesitaría un lugar más grande cuando nos mudáramos juntos. Le emocionaba el proyecto del Camaro, lo que me sorprendió. La mayoría de las chicas con las que salí rodaban los ojos cuando hablaba de autos, pero Andrea me traía café mientras trabajaba en el garaje y me hacía preguntas sobre lo que estaba haciendo. Incluso me ayudó a lijar las zonas oxidadas de los paneles traseros, usando un overol prestado por su madre. Sus padres me amaron desde el primer día. Su papá, Steven, era un bombero jubilado, un tipo a la antigua que me enseñó a sazonar correctamente una sartén de hierro fundido y me dejó ayudar a reconstruir el motor de su Corvette del 76. Pasábamos las tardes de domingo en su garaje bebiendo Budweiser y hablando de todo, desde fútbol hasta herramientas. Se volvió como un padre para mí. El garaje de Steven era básicamente el paraíso automotriz. Estaba organizado como un quirófano, con cada herramienta etiquetada y colgada en su lugar. Tenía un elevador para trabajar bajo los autos y un compresor capaz de alimentar herramientas neumáticas todo el día. Había heredado la mayoría de las herramientas de su padre de los años 50, piezas pesadas y fabricadas en Estados Unidos que probablemente sobrevivirían a una guerra nuclear. Me enseñaba a reconstruir carburadores y ajustar válvulas mientras compartía historias sobre combatir incendios y criar hijos. Su mamá, Grace, me trataba como al hijo que nunca tuvo. Siempre me enviaba a casa con recipientes de comida, me mandaba enlaces a artículos que pensaba que me interesarían y me pedía opinión sobre todo, desde el color para pintar la habitación de invitados hasta qué cortacésped debía comprar Steven. Cuando Andrea y yo los visitábamos para cenar, Grace le pedía a su hija que se apartara para poder mostrarme su huerto de tomates o preguntarme sobre mi trabajo. Grace tenía un enorme huerto que trataba como un experimento científico, con filas perfectamente organizadas de plantas y gráficos detallados que registraban tasas de crecimiento y fechas de cosecha. Me preguntaba sobre el pH del suelo y los sistemas de riego, como si estuviera preparando un examen final. Me enviaba comida, comenzó a enseñarme sus técnicas de conservación para guardar vegetales en invierno e incluso me dejó ayudar a rediseñar la distribución de su invernadero usando mis habilidades de gestión de proyectos. Constantemente le decían a Andrea lo afortunada que era y que yo era de los buenos. Steven dejaba caer indirectas sobre el matrimonio, y Grace siempre hacía comentarios sobre lo bien cuidados que estarían sus futuros nietos. Yo realmente quería a esa familia. Para octubre de 2022, ya estaba listo para proponerle matrimonio.
Tenía un anillo de $7.500 escondido en mi cajón de calcetines. El plan era pedirle matrimonio durante la cena de Navidad en su casa, hacerlo durante el postre con ambas familias presentes y luego celebrar. Todo estaba perfectamente planificado. En noviembre decidí entrar en modo película navideña. Mi familia siempre celebró las fiestas a lo grande, así que planear con anticipación se sentía natural. Además, este sería nuestro primer Navidad como pareja seria y camino al compromiso. Había que hacerlo especial. Empecé a coordinar horarios a principios de noviembre, hice reservaciones en un asador que Andrea había mencionado que quería probar, compré un suéter verde porque decía que ese color me quedaba bien e incluso organicé los tiempos para los intercambios de regalos para que nada se sintiera apresurado. El asador se llamaba The Refinery, un lugar que ella había visto en el Instagram de un bloguero gastronómico. Conseguí reservación para las 7 de la tarde en Nochebuena, un horario de primera que tuve que asegurar llamando 3 veces. Pedí la mejor mesa, con vista a las luces de la ciudad, y les dije que era para una ocasión especial. Después entré en modo detective para los regalos. Durante la cena de Acción de Gracias, Grace mencionó una sola vez el juego de porcelana de su abuela y lo mucho que le gustaría encontrar más piezas para completar la colección. Me tomó 3 semanas visitando tiendas de antigüedades en 2 condados, pero encontré 4 piezas que combinaban. Steven había mencionado casualmente un libro sobre la historia de los bomberos. Pasé otra semana buscando una primera edición en línea S. Para Andrea, llevaba meses ahorrando para comprarle un set profesional de materiales de arte que siempre miraba pero nunca compraba. El Prismacolor Premier con alrededor de 200 lápices y pinceles. Casi $1.000, pero ver sus ojos iluminarse lo valía todo. Tenía planes de respaldo para todo. ¿Y si nevaba y no podíamos ir a casa de sus padres? ¿Y si el restaurante perdía la reservación? ¿Y si el horario de su familia cambiaba? Mirándolo ahora, quizá exageré. Pero así es como demuestro que me importa. Pongo atención a los detalles, recuerdo las cosas, planeo para que nada salga mal. A principios de diciembre fue cuando todo empezó a desmoronarse. La primera señal llegó cuando le mostré a Andrea las piezas de porcelana que había encontrado para su mamá. Estaba genuinamente emocionado después de pasar semanas buscándolas y las coloqué en mi mesa como si fuera un cazador de tesoros mostrando su botín. Ella apenas levantó la vista del teléfono y dijo sí, están lindas, como si le hubiera mostrado un recibo del supermercado en vez de algo que me había tomado tanto tiempo encontrar. Tu mamá va a enloquecer cuando vea esto, dije, intentando sacar alguna reacción. Respondió, todavía deslizando en Instagram. Lo dejé pasar. Dijo que el trabajo la estaba estresando con las conferencias de padres y los programas navideños. El estrés laboral parecía real al principio. Enseñar en primaria en diciembre es básicamente pastorear niños hiperactivos, llenos de dulces y emoción navideña. Llegaba agotada, quejándose de padres intensos y plazos imposibles para las presentaciones. Yo le preparaba la cena y la dejaba desahogarse mientras corregía trabajos en mi mesa. Supuse que la obsesión con el teléfono era su forma de desconectarse. Luego empezó a mencionar a Jensen, un viejo amigo de la universidad que había vuelto a la ciudad para un trabajo en una startup. Al principio sonaba inocente, como Jensen cree que debería viajar más o Jensen dice que esta ciudad es demasiado pequeña para la gente creativa. Normal. La gente se reconecta con viejos amigos todo el tiempo. Pero luego empezó a ser parte de cada conversación. Jensen esto. Jensen aquello. Jensen cree que debería arriesgarme más con mi arte. Jensen dice que los pueblos pequeños matan los sueños. Jensen tiene historias increíbles de cuando vivió en Chicago. Al parecer trabajó para una cafetería pretenciosa que vendía mezclas artesanales a cafés hipster. El tipo seguramente tenía opiniones fuertes sobre la técnica del pour-over y probablemente más camisas de franela que un leñador. Andrea no dejaba de hablar de su energía creativa y de cómo había viajado a 6 países antes de cumplir 30. Empezó a hacer comentarios sobre que nunca había salido de Ohio. No suelo ser celoso, pero algo se sentía raro. Estaba en el teléfono todo el tiempo durante la cena y me daba respuestas vagas cuando le preguntaba por su día. Empezó a decir que salía con amigos en lugar de decirme con quién o dónde. Cuando intenté confirmar nuestras reservaciones para la cena de Navidad el 15 de diciembre, me salió con deberíamos mantener las cosas flexibles este año. ¿Flexible cómo? Solo no tan estructurado, más espontáneo. Banderas rojas por todas partes.
Pero pensé que solo estaba estresada por las fiestas. Qué equivocado estaba. El 22 de diciembre llegó la bomba atómica. Faltaban 3 días para Navidad, y yo estaba en la sala envolviendo los últimos regalos. Tenía todo organizado por miembro de la familia, como si fuera un coordinador logístico navideño. Los regalos de sus padres en una pila, los de mi familia en otra y los suyos al frente. Entonces entra con esa expresión. La cara de tenemos que hablar. Esa que significa que alguien está a punto de soltar una bomba. Sam, tenemos que hablar. Pensé que quizá quería ajustar el horario o algo. Tal vez salir una hora antes. Tal vez cambiar el orden del intercambio de regalos. No. Se sienta en mi sofá y suelta esto. Voy a llevar a Jensen a la cena de Navidad en lugar de a ti. Literalmente me quedé quieto a mitad de envolver. La cinta se me cayó de las manos, como en una comedia romántica cursi. Tuve que pedirle que lo repitiera porque mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. ¿Qué acabas de decir? Sé que es un momento terrible, pero Jensen y yo hemos estado hablando y... Toma una respiración temblorosa. Dios, no sé cómo decir esto sin sonar horrible. Bueno, vas muy bien. Inténtalo de todos modos. Entre nosotros todo se ha sentido tan estructurado, como si siguiéramos un plan predeterminado en lugar de simplemente vivir. Con Jensen todo se siente más natural, más vivo. Dejé el regalo que estaba envolviendo. Irónicamente, era el suyo. 3 días antes de Navidad, después de que llevo meses planeando esto. Lo sé, el momento es cruel. He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decírtelo, pero nunca lo había. Su voz se quiebra como si ella fuera la víctima. Tú pones tanto pensamiento en todo. Los regalos, las reservaciones, la forma en que recuerdas cada pequeño detalle que dice mi familia. Debería hacerme sentir amada, pero en cambio me hace sentir atrapada. Atrapada por alguien que se preocupa por ti. Atrapada por alguien que planea cada momento de nuestro futuro antes de que yo siquiera decida cómo quiero que ese futuro sea. Está llorando, pero sigue adelante como si estuviera recitando un discurso ensayado. Jensen no hace eso. Él vive en el momento. Me hace sentir que puedo respirar. Y entonces suelta la bomba real. Y la verdad, vi la caja del anillo en tu cajón la semana pasada. Sé lo que estabas planeando para la cena de Navidad. Me quedé helado. Revisaste mis cosas. Estaba buscando un cargador y yo... Lo vi. Sam, solo tengo 25 años. Soy demasiado joven para comprometerme. ¿Te imaginas lo incómodo que habría sido si hubiera tenido que rechazarte frente a las 2 familias en la cena? Estoy prácticamente haciéndote un favor. La miré fijamente. ¿Un favor? Sí. ¿Te imaginas lo humillante que habría sido para ambos? Así, podemos guardar las apariencias, y nadie tiene que ver una propuesta ser rechazada frente al pavo. Muy considerado de tu parte. Ahora está llorando con fuerza. Estás siendo sarcástico, pero de verdad estoy tratando de proteger tus sentimientos. Jensen no me presiona sobre el futuro. Solo quiere disfrutar lo que tenemos ahora. Y los regalos, las reservaciones, tu familia esperándome. Yo me encargo de mi familia. Lo entenderán. Y honestamente, quizá esto sea lo mejor. Claramente queremos cosas distintas. Sam. Yo necesito a alguien que no tenga nuestra vida entera trazada en una hoja de cálculo. Aquí está el asunto. Pude haber luchado por ella. Pude haberle señalado que parecía muy feliz con toda mi planificación, hasta que apareció el capitán espontaneidad. Pude haberle rogado que esperara hasta después de Navidad. Pude haber preguntado por qué estaba saboteando todo lo que habíamos construido. Pero sinceramente, algo en mí simplemente se rompió. Como cuando estás en una reunión y alguien presenta una idea terrible, pero eres lo suficientemente profesional para no decirle que es un idiota. Me levanté, reuní todos los regalos que había comprado para su familia en una pila ordenada y los dejé sobre la mesa de centro. Le dije que se los diera a sus padres. Ellos merecían tener regalos de Navidad, incluso si yo no estaría allí para verlos abrirlos. Ella me miraba como si fuera algún tipo de robot. Sam, estás haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. No, lo estoy haciendo exactamente tan difícil como debe ser. Fui a mi habitación, tomé su bolsa con ropa y artículos de aseo que guardaba en mi closet y se la entregué. Abrí la puerta principal y la mantuve así.
Ella me preguntó si podíamos intentar seguir siendo amigos mientras apretaba su bolso. Solo la miré. Elegiste tu camino, Andrea. No voy a discutir sobre esto ni ayudarte a sentirte mejor por traicionarme. Más llanto. Pero no del tipo cometí un error, sino del tipo frustrado, esto no está saliendo como esperaba. Bienvenida al club. Después de que se fue, me quedé sentado unos 10 minutos mirando al vacío antes de que mi cerebro volviera a funcionar. Llamé a mi mejor amigo Liam y solo dije que necesitaba salir de allí. Amigo, ¿qué pasó? Suenas como si te hubieran dicho que harán otra secuela de Matrix. Andrea me dejó 3 días antes de Navidad por Jensen. Silencio absoluto. ¿El idiota de la universidad con moño que trabaja en esa cafetería pretenciosa de moda? ¿Hablas en serio? 20 minutos después, ya estaba en el apartamento de Liam con una bolsa de viaje. El tipo tenía su configuración de videojuegos lista y una nevera llena de refrescos, como si estuviera preparando una sala de guerra para rupturas. La Navidad en casa de Liam fue mejor de lo esperado. Así que déjame ver si entiendo, dijo Liam mientras encendía Call of Duty. La princesa espontánea no pudo salir con un adulto real, así que te cambió por el Ryan Gosling del supermercado. Dijo que yo era demasiado estructurado, que planeaba demasiado todo. Claro, Dios no quiera que alguien recuerde su cumpleaños y no viva en el sótano de su mamá comiendo alimentos congelados. Liam me pasó un control. ¿Le contaste sobre el anillo? Lo encontró en mi cajón. Dijo que me estaba haciendo un favor al dejarme antes de que pudiera proponerle matrimonio. Liam pausó el juego y me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Fueron sus palabras exactas. Hermano, he escuchado cosas delirantes en mi vida, pero eso es nivel Salón de la Fama. Despausó el juego y lo eliminaron de inmediato. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Te acabas de librar de una bala del tamaño de la Estrella de la Muerte. Imagina si te hubieras casado con alguien que piensa que preocuparte por ella es un defecto de carácter. El apartamento de Liam era básicamente un museo de soltería. Un televisor enorme montado en la pared, sillas de juego que parecían sacadas de autos de carrera y suficientes consolas para abastecer una tienda. Su cocina consistía en un microondas, una mini nevera y una cafetera. Porque ¿por qué complicar las cosas? El tipo tenía claras sus prioridades y cero vergüenza por vivir como un niño adulto que pagaba sus propias cuentas. Pasamos la víspera de Navidad jugando y comiendo bocadillos mientras nos burlábamos de desconocidos en línea. Cada vez que empezaba a perderme mis pensamientos sobre toda la situación, Liam soltaba algún comentario ridículo sobre Andrea o hacía algún chiste que lograba hacerme reír a pesar de todo. «Sabes que va a ser gracioso», dijo alrededor de las 2 de la mañana, mientras nos derrotaban en una batalla. «Ella va a pasar la Navidad explicando a su familia porque te cambió por un tipo cuyo mayor logro es probablemente administrar una cuenta de jugos detox. Eso realmente me hizo reír. Su papá lo va a odiar. Steven se va a comer vivo a ese hipster pretencioso. Le doy 2 horas antes de que le pregunte a Jensen sobre su plan a 5 años, solo para verlo retorcerse. La mañana de Navidad me desperté temprano por costumbre. Preparé café, salí a caminar por el vecindario de Liam y llamé a mis padres. Ni siquiera se sorprendieron por la ruptura. Al parecer, tenían reservas sobre Andrea, pero no querían decir nada mientras yo estuviera feliz. Siempre parecía que estaba buscando otra cosa, dijo mi mamá. Como si tú solo fueras un reemplazo temporal hasta que apareciera algo más emocionante. Gracias por avisarme, mamá. Mi teléfono empezó a estallar alrededor del mediodía del día de Navidad. Primero fue Andrea. Mi mamá sigue preguntando dónde estás, y no sé qué decirle. Luego Jensen está haciendo lo que puede, pero no entiende nuestras tradiciones familiares. Al anochecer, el juego de té que le compraste a mi mamá la hizo llorar. Dijo que era el regalo más considerado que había recibido en su vida. Sus padres empezaron a escribirme directamente alrededor de la hora de la cena. Steven, Sam, Grace y yo estamos furiosos con Andrea por lo que te hizo. No merecías esta basura. Los regalos que nos diste son increíbles, y nos rompe el corazón que no estés aquí. Siempre serás parte de la familia para nosotros. Grace me envió un párrafo completo. Cariño, no entiendo qué le pasó a nuestra hija. Eres familia para nosotros, y siempre lo serás. Este chico Jensen es grosero y arrogante, y le dijimos a Andrea exactamente lo que pensamos sobre toda esta situación. Te queremos y lo sentimos mucho.
Incluso me enviaron fotos de Grace usando el juego de té y de Steven leyendo su libro, claramente intentando mostrarle a Andrea lo que había perdido. El mensaje posterior de Steven incluía una foto de él mirando con desprecio a Jensen desde el otro lado de la mesa, mientras ese tipo intentaba explicar por qué no comía carne. Al parecer, el capitán Espontaneidad también era capitán vegano, lo cual fue tan bien recibido como era de esperarse por un bombero retirado que consideraba una comida incompleta sin al menos 2 tipos de proteína. El último mensaje de la noche fue de Andrea otra vez. Creo que cometí un error. Podemos hablar después de las fiestas. Leí cada mensaje, empecé a escribir respuestas para todos, borré todo, puse mi teléfono en modo avión. Ella tomó su decisión, y yo no iba a ayudarla a sentirse mejor al respecto. 2 semanas después, me llamó alrededor de las 11 de la noche un martes. Su voz sonaba áspera y desesperada, como si hubiera estado llorando durante horas. Sam, necesito hablar contigo. Jensen se fue. Y eso fue todo. Solo se fue. ¿Qué quieres que diga, Andrea? Dijo que solo estaba divirtiéndose durante las fiestas y que no quería nada serio. Se va de vuelta a Chicago. Su voz se quebró. Tiré todo lo nuestro por alguien que solo estaba jugando. Sorprendiendo absolutamente a nadie excepto a ti. Por favor, no seas cruel. Me estoy desmoronando y tú estás siendo frío. ¿Qué esperabas? Elegiste al tipo que vive el momento por encima del que piensa a futuro. Resulta que vivir el momento significa que no planeaba quedarse. Por lo visto, Jensen había sido bastante claro sobre sus intenciones, si ella hubiera prestado atención. El tipo estaba en la ciudad solo 6 semanas para ayudar a lanzar un concepto temporal de cafetería y luego volvería a su vida real en Chicago. Nunca tuvo intención de quedarse ni de construir nada permanente. Siguió llamando durante semanas, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados y patéticos. Sus amigas también empezaron a escribirme, como si fueran un equipo de intervención. Primero Jessica. Andrea está realmente mal y te extraña mucho. Sabe que cometió un gran error y ha aprendido de ello. Luego Madison. Ha estado llorando todos los días desde Año Nuevo. No puedes hablar con ella. Necesita cierre. Estás siendo tan cruel e irrazonable. Mientras tanto, Liam enviaba capturas de las publicaciones de Instagram de Andrea con comentarios como alguien descubrió la sección de frases profundas en Pinterest, y esta es la misma chica que decía que la estabas asfixiando porque ahora parece asfixiada por su propio drama. Sus redes sociales se volvieron una colección vergonzosa de frases tristes sobre darte cuenta de lo que tenías cuando lo pierdes y fotos de ella luciendo pensativa en cafeterías. Un estilo necesitado que nos hacía reír a Liam y a mí. Lo mejor fue que Liam comentó en una de sus publicaciones sobre sentirse perdida y sola en este gran mundo con tal vez prueba con un GPS y una app de citas. Casi me atraganto cuando lo vi. Para marzo las llamadas finalmente se detuvieron. Supe por amigos en común que se había mudado de nuevo con sus padres y empezó terapia. Honestamente, bien por ella. Ojalá haya descubierto que estaba roto dentro de sí para destruir su propia vida. Mientras tanto, me dediqué a vivir de verdad en lugar de solo planear vivir. Empecé a tomar clases de fotografía los fines de semana, lo que me llevó a hacer viajes en solitario por Ohio visitando parques estatales y pequeños pueblos. También empecé a ir al gimnasio con más frecuencia. Las clases de fotografía eran en un colegio comunitario en el centro, impartidas por un fotógrafo de la vieja escuela que había trabajado para periódicos cuando eso todavía era un trabajo real. Aprendí a disparar en modo manual con la antigua Nikon de mi abuelo, que había estado acumulando polvo en mi armario. Empecé a documentar el proceso de restauración del Camaro, lo que terminó convirtiéndose en un portafolio completo sobre autos musculosos estadounidenses y orgullo de la clase trabajadora. Incluso seleccionaron algunas impresiones para una exposición de arte local. En el trabajo también me estaba yendo muy bien. Mis habilidades de gestión de proyectos, que Andrea encontraba sofocantes, me estaban consiguiendo ascensos. Resulta que ser organizado y pensar con anticipación eran cualidades valiosas en el mundo real. El ascenso vino con un buen aumento de salario y mi propia oficina con ventanas de verdad. Empecé a liderar proyectos más grandes, coordinando subcontratistas para desarrollos comerciales y gestionando cronogramas para centros comerciales completos. Pero el verdadero logro fue que finalmente me atreví a hacer algo que había querido durante años. Compré una Harley Sportster 2018. Estaba algo golpeada, pero tenía buena base.
Pasé mis fines de semana en el garaje de Liam desmontándola y reconstruyéndola pieza por pieza. ¿Sabes cómo llaman a una motocicleta que no arranca?, dijo Liam un sábado mientras yo reconstruía el carburador. Un pisapapeles, muy caro, con problemas de confianza. Como mi vida amorosa, pero más ruidoso. Liam y sus chistes malos. Hay algo terapéutico en trabajar con las manos. Además, cada vez que encendía ese motor sentía que estaba recuperando algo que Andrea había intentado quitarme. La confianza para ser yo mismo. También empecé a pasar mucho más tiempo con los chicos. Íbamos a un bar deportivo en el centro, jugábamos billar y veíamos March Madness. Se sentía bien estar con personas que no analizaban todo ni examinaban mi personalidad en busca de defectos. Fue entonces cuando conocí a Celeste en un grupo de senderismo al que me había unido. El completo opuesto de Andrea en todo lo que importaba. Donde Andrea era impulsiva e inestable, Celeste era reflexiva y con los pies en la tierra. Donde Andrea siempre buscaba la próxima aventura, Celeste valoraba construir algo sólido. Y lo más importante, a ella realmente le gustaban las cosas sobre mí que Andrea encontraba agobiantes. Me encanta cómo recuerdas las cosas, me dijo cuando planeábamos nuestra tercera cita. Me hace sentir que realmente importo para ti. Celeste es el tipo de persona que eligió una carrera basada en ayudar a los demás en lugar de perseguir una idea abstracta de realización creativa. Creció en una granja fuera de Columbus. Sabía arreglar cosas cuando se rompían y entendía el valor del trabajo duro y de planificar con anticipación. Podía retroceder un camión, cambiar una llanta y cocinar una comida que no salía de una caja. Además, pensaba que la Harley era increíble y quería aprender a manejarla. En nuestra primera Navidad juntos, realmente estaba emocionada por hacerlo bien. Quiero conocer a tu familia y quiero que conozcas a la mía, dijo mientras escogíamos un árbol. Mi familia hace todo a última hora, y siempre he querido experimentar lo que se siente cuando alguien realmente planea las cosas. ¿Estás segura? Suelo exagerar con la planificación navideña. Se rió y me besó. Prométeme que lo harás. Estábamos en Target comprando decoraciones cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Andrea. Sé que ha pasado tiempo, pero quería contactarte. Estoy mucho mejor ahora, y esperaba que pudiéramos hablar. Tal vez tomar un café y ponernos al día. Le mostré el mensaje a Celeste. Lo leyó y preguntó, ¿quieres responder? Lo pensé durante exactamente 2 segundos. No. Lo eliminé y volví a debatir entre una guirnalda plateada o dorada. Buena elección, dijo Celeste. El dorado se verá mejor con tu sofá de todos modos. Y luego llegó la emboscada de la fiesta navideña. Nuestro amigo en común Jake organiza una fiesta todos los años en su casa. Celeste y yo llegamos elegantemente tarde. Me sentía bien con la vida. Y entonces la vi al otro lado de la habitación. Andrea estaba junto al tazón de ponche, más pequeña de lo que la recordaba, revisando su teléfono cada 30 segundos como si esperara un Uber. Celeste la vio de inmediato. ¿Esa es ella? Sí. Y se ve tan perdida como esperaba. Estaba hablando con Jake sobre su nuevo trabajo cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Me doy la vuelta y ahí está Andrea, con una sonrisa forzada y sosteniendo su bebida como un escudo. Sam, no sabía que estarías aquí esta noche. Te ves muy bien, saludable. Pongo mi brazo alrededor de la cintura de Celeste. Hola, Andrea. Ella es Celeste, mi novia. Celeste extiende la mano de inmediato, con una sonrisa genuina. Celeste. Sé que Sam mencionó que ustedes dos tuvieron historia. Es un gusto conocerte. Veo a Andrea ignorar por completo la mano extendida de Celeste y mirarla de arriba abajo. Claro, Celeste. Lo dice como si estuviera probando algo amargo. He estado pensando en nosotros últimamente, dice Andrea con la voz tensa, todavía pretendiendo que Celeste no existe. En lo que tuvimos. En todos los planes que hicimos. Eso fue hace mucho tiempo. Andrea. Ya seguí adelante. Pero no lo extrañas, dice. La manera en que solíamos ser. La manera en que tú solías planear todo para nosotros. Ella me mira directamente, cortando por completo a Celeste de la conversación como si fuera invisible. Celeste interviene con evidente orgullo. Oh, Sam ha sido increíble. Está trabajando con mi mamá para perfeccionar la receta de costilla de res de mi bisabuela para la cena de Navidad.
Y encontró los regalos más increíbles para mis sobrinas y sobrinos. No sé cómo hace para recordar lo que a cada uno le gusta, pero es una de las cosas que adoro de él. La cara de Andrea pasa por 5 emociones distintas: sorpresa, enojo, celos, furia y finalmente veneno puro. «Qué lindo por ti», le dice a Celeste con una voz dulcemente falsa. Es tan fácil apreciar a alguien cuando aún no has lidiado con su necesidad obsesiva de controlar todo. «Dale tiempo». «Disculpa», dice Celeste, dando un paso adelante. «Por favor», dice Andrea, perdiendo toda compostura mientras vuelve a mirarme. «Podemos hablar en privado sin ella». «No», la interrumpí. «Que te diviertas, Andrea. No puedes hablar en serio. ¿De verdad vas a elegirla a ella por encima de lo que tuvimos? Ya lo hice hace 13 meses, cuando tú tomaste esa decisión por mí. Pero ahora sé que cometí un error. Era joven, tenía miedo y fui estúpida». Su voz se vuelve más alta y desesperada, y la gente empieza a voltear a mirar. «No puedes reemplazarme con alguna chica al azar». Mientras Celeste y yo empezamos a caminar hacia la salida, me doy vuelta una vez más. La próxima vez que encuentres a alguien que planee la Navidad contigo, tal vez no esperes hasta 3 días antes para decirle que no está invitado a su propia propuesta. Ahí fue cuando ella perdió el control por completo. «¿Hablas en serio?», grita en medio de la fiesta, lo bastante fuerte como para detener todas las conversaciones. «¿Vas a marcharte así después de todo lo que tuvimos?». La fiesta queda en silencio. Celeste aprieta mi mano y seguimos caminando. Pero Andrea no ha terminado de hacer un espectáculo. Ella no te conoce como yo. Ella es solo un reemplazo que jamás entenderá lo que tuvimos. Sus amigas Jessica y Madison corren desde el otro lado de la habitación, tratando de tomarla de los brazos y arrastrarla hacia la puerta. «Andrea, párate. Estás haciendo un escándalo», le susurra Jessica. «No me importa. Él está cometiendo un enorme error y todos aquí lo saben». Mientras la arrastran, Madison nos lanza una mirada sucia por encima del hombro y dice lo bastante alto para que la mitad de la fiesta lo escuche. «Vaya, qué elegante, Sam. Traer a esta chica al azar solo para lastimar a Andrea. De hecho bajaste de nivel, por si nadie te lo había dicho». Celeste aprieta mi mano, mientras caminamos hacia mi camioneta. Bueno, eso fue más dramático de lo que esperaba. ¿Para mí o para ella? Definitivamente para ella. Parecía como si estuviera viendo su futuro desaparecer. Tal vez así era. Pero ya no era mi problema. El resto de la fiesta fue genial una vez que se disipó el drama. Hicimos planes para Año Nuevo. Hablamos sobre destinos de vacaciones, y simplemente disfrutamos de estar con alguien que realmente quería estar allí. Avanzamos al verano, y la vida era mejor de lo que jamás imaginé. La restauración de la Harley estaba completa. Liam y yo habíamos convertido esa Sportster golpeada en algo digno de una revista. Cada sábado recorríamos Ohio, visitando pueblos pequeños y bares escondidos, disfrutando de la libertad. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Liam un fin de semana, mientras almorzábamos en un pueblo cuyo nombre ni podía pronunciar. Hace un año estabas planeando la cena de Navidad con alguien completamente inestable y ahora estás viviendo como en una canción de Springsteen. Eso sí es evolución. Celeste se mudó a mi casa en abril y todo fluyó sin esfuerzo. Cocinaba como si hubiera ido a una escuela culinaria. Incluso quería ir al gimnasio conmigo. Y aquí viene lo sorprendente. Nunca se quejaba cuando desaparecía para trabajar en la moto o pasar tiempo con los chicos. Solo sonreía y decía que me divirtiera. Luego subía alguna historia tierna sobre lo mucho que le gustaba verme en mi elemento. Su Instagram era prácticamente un altar a nuestra relación, pero en el buen sentido. Fotos de nuestras caminatas, yo trabajando en la Harley, nosotros cocinando juntos los fines de semana. Las acompañaba con textos como que verme seguir mis pasiones la hacía enamorarse de nuevo. Sus amigas comentaban lo afortunada que era por encontrar a alguien con la vida en orden. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro otra vez. Resultó que Andrea llevaba meses espiando nuestras redes sociales desde cuentas falsas. Celeste comenzó a recibir mensajes extraños de perfiles sin fotos, nada directamente amenazante, pero sí pasivo-agresivo, como disfruta mientras dure, o hay personas que roban la felicidad de otros porque no pueden encontrar la propia. Las cuentas eran tan obvias que parecía trabajo amateur, claramente creadas para vigilarnos.
Una incluso le escribió a Celeste fingiendo preocupación por mis supuestos problemas de compromiso, insinuándole que debía preguntarme qué había pasado realmente con mi ex. Celeste tomó capturas de todo, y me las mostró riéndose de lo patético que era. Luego Andrea pasó de lo virtual a la locura en el mundo real. Empezó a presentarse en mi trabajo, quedándose en el estacionamiento solo para mirar el edificio como si fuera la protagonista rechazada de una comedia romántica. Seguridad tuvo que escoltarla fuera 2 veces. Llamó a mis compañeros para pedirles que me hicieran entrar en razón porque, según ella, estaba cometiendo un error enorme. El edificio tiene cámaras por todas partes, así que había grabaciones de ella sentada en su carro durante horas vigilando la entrada. Los guardias empezaron a reconocer su vehículo y me llamaban cada vez que aparecía. Mi jefe incluso me preguntó si necesitaba tiempo libre para manejar mi situación personal, lo cual fue humillante. Yo intentando mantener una reputación profesional, mientras mi ex convertía mi trabajo en su centro de vigilancia. Incluso intentó llamar a Liam. Él me lo contó mientras trabajábamos en su carro. Dijo que quería que la ayudara a convencerme de que Celeste no era adecuada para mí y que estaba tomando una decisión terrible. Él le respondió que lo único terrible era que apareciera en mi trabajo como una acosadora de bajo presupuesto. Le pregunté qué más había dicho y él contó lo de siempre, que Celeste no me conocía de verdad, que yo solo estaba en una etapa de rebote, que me daría cuenta del error cuando pasara la etapa de luna de miel. Sonrió y dijo que al menos Celeste no necesitaba una orden de restricción para entender los límites. La gota que colmó el vaso llegó cuando empezó a acosar a Celeste en redes sociales. Usó sus cuentas falsas para comentar en nuestras fotos de compromiso, diciendo que Celeste era un reemplazo temporal y un rebote. Sus amigas Jessica y Madison también se unieron, dejando emojis llorando y mensajes de esto no va a durar como si fueran adolescentes. Después empezó a dejar regalos en mi puerta. Rosas blancas con notas que decían que recordara lo que tuvimos y que algunos amores no mueren. Celeste estaba realmente asustada y, siendo honesto, yo también. Decidimos acudir a un abogado. Conseguimos una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 500 pies de mí, de Celeste, de mi casa, de mi trabajo y de cualquier lugar donde fuera razonable que estuviéramos. Creí que eso pondría fin a todo. Me equivoqué. Una noche de viernes, a finales de febrero de 2024, estábamos en mi casa, Celeste, Liam y yo, en un torneo épico de Mario Kart. Celeste nos estaba aplastando y se burlaba como si hubiera nacido para los juegos competitivos. De pronto escuchamos golpes fuertes en la puerta principal. Andrea gritaba que sabía que estaba allí. Sonaba completamente ebria. Decía que Celeste no era mejor que ella y que yo estaba cometiendo el peor error de mi vida. Yo buscaba mi teléfono para llamar a la policía, cuando Liam tomó el intercomunicador. Me dijo que lo dejara manejarlo porque había esperado este momento. Contestó saludando a Andrea y recordándole que él era el que le había advertido desde el principio. Ella exigió que saliera, pero Liam le dijo que estaba ocupado siendo feliz. Después añadió que, si pensaba quedarse, debería mejorar su condición física porque la policía llegaría en 5 minutos. Celeste grababa todo, en parte por tener evidencia y en parte porque la forma en la que Liam la humillaba era legendaria. Incluso le recomendó que, la próxima vez que quisiera llamar ebria a alguien, pidiera una pizza, porque al menos entonces alguien querría acercarse a su dirección. Cuando la policía llegó, Andrea estaba en los escalones de la entrada llorando y diciendo incoherencias sobre querer hablar y explicarlo todo. La arrestaron por violar la orden de restricción, intoxicación pública y alterar la paz. Mientras la subían a la patrulla, gritaba que Celeste le había robado la vida y que yo solía ser diferente. Los vecinos estaban afuera viendo el espectáculo, como si fuera teatro al aire libre. Liam solo dijo que aquello había sido demasiado ruidoso y preguntó si queríamos pizza. Nunca supe más de ella después de esa noche. Escuché que se mudó a Portland para empezar de cero. Ojalá haya podido resolver lo que fuera que tuviera roto por dentro y que la hacía pensar que destruir la felicidad de otros arreglaría la suya. Celeste y yo nos casaremos este verano. Le propuse matrimonio con el mismo anillo que había comprado para Andrea, pero esta vez se lo di a alguien que realmente lo merecía. Liam será mi padrino de boda y seguramente pasará 5 minutos burlándose de mi pésimo gusto en exnovias, haciendo que todos se rían. La Harley restaurada será nuestro vehículo de salida. Celeste en su vestido de novia, montada detrás de mí, probablemente será el momento más genial de toda mi vida. A veces la mejor venganza no es vengarse,
sino vivir bien y encontrar a alguien que aprecie lo que otros nunca valoraron.